la bienvenida ya en el estudio en Quito a Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Gracias a la invitación, un saludo cariñoso a todo el país. Bueno, a partir de hoy a las 8 de la noche comienzan a regir las medidas que están dispuestas en este cuarto estado de excepción, una vez decretado así por el presidente de la República, acogiendo las recomendaciones que hicieron como COE Nacional. Y quisiera de manera resumida preguntarle cuál va a ser la estrategia para que esto comience a funcionar desde hoy, desde el día 1. Bueno, Liz, primero tenemos que decir que el enemigo común que tenemos todos es el virus y hoy las variantes. Por lo tanto, a partir del día de hoy jugamos un papel fundamental todos los ecuatorianos. Y la estrategia está en la gente que tiene que ser hoy muy disciplinada, una corresponsabilidad fundamental. El día de ayer tuvimos una plenaria con todos los señores gobernadores, obviamente está la Fuerza Armadas, la Policía Nacional, en el COE Nacional, para establecer las estrategias, pero vuelvo a insistir, la mejor estrategia es la comunidad. Muchas de esas incivilidades han hecho que, lastimosamente, esa factura tan alta estén pagando hoy las unidades de cuidados intensivos y los hospitales a nivel nacional. Así que les pedimos muchísimo compromiso. La estrategia es la misma que hemos hecho siempre, los puntos de control, los puntos calientes, pero sobre todo ahora tenemos una estrategia diferente y que lo hemos hecho por números, porque todas las decisiones están debidamente sustentadas desde el punto de vista técnico. En todas las análisis que hemos hecho, Liz, por ejemplo, en estados de excepción, todas las incivilidades nos han bajado. Cuando hemos tomado decisiones, las incivilidades nos han bajado, pero había una incivilidad que siempre iba al alza, que eran las fiestas clandestinas y las fiestas en domicilios, creciendo hasta del 49% en toque de queda, hasta un 64% en un feriado de Semana Santa y el 114% en un feriado de Carnaval. Por eso se toma esta decisión y se recomendó al señor presidente de la República que incorpore en el decreto ejecutivo el tema de la inviolabilidad de domicilio. Es decir, que hoy las autoridades puedan ingresar a dispersar y a disuadir, es decir, no a detener, pero sí a eliminar ese evento que es un potencial de riesgo de contagios. Hoy, obviamente, si es que existe ya una agresión a un funcionario policial, pues en ese momento ya es ataque y resistencia y puede haber la detención. Pero el compromiso es de todos. Queremos 17 millones de funcionarios del ECU, mi querida Liz. Si usted ve alguna anormalidad, alguna fiesta, denúncielo. Eso es lo importante. Sí, ayer hablábamos de eso, denunciar al 911, y para puntualizar en ese tema, esto es sin excepción, es decir, ¿qué pasa si la reunión es familiar dentro de una urbanización privada donde uno tiene incluso que pasar por una garita para poder ingresar a esa vivienda? ¿Qué pasa si uno de los vecinos llama al 911 y dice, hay una reunión aquí junto a mi casa, están haciendo algún tipo de fiesta? Aquí no hay excepción para nadie, la ley funciona para todos. Ninguna excepción, porque estamos en un estado de excepción y la Policía Nacional tiene toda la facultad de hacerlo, así que tienen que dar las facilidades. Al contrario, si algún guardia impide el ingreso a la Policía Nacional, ahí sí estaría cayendo en una falta grave, porque tiene que dar todas las facilidades a la institución policial, porque estamos jugándonos la vida de los ecuatorianos, no solamente una reunión social, una reunión privada, una reunión familiar, estamos cuidando la salud de las mismas personas que están ahí y también la salud de todos los ecuatorianos. Así que tenemos que unirnos absolutamente todos. Y no solamente en este tema, Liz, el tema y aquí quiero hacer una aclaración, hay mucha gente que se confunde porque hay algunas medidas que están en el decreto ejecutivo y porque están otras en la resolución. Porque las medidas que se sugiere al señor presidente en el decreto ejecutivo es aquellas que las tenemos que tomar en una excepcionalidad. Las otras que están en la resolución son aquellas que el COE Nacional con sus instituciones los puede tomar con norma ordinaria. Por ejemplo, el teletrabajo. Pero, por ejemplo, el teletrabajo. Por ejemplo eso, el teletrabajo hoy es un tema de discusión, porque lo que dicen algunos empleadores es, no está en el decreto, entonces no quedo a libertad de escoger si es que aplico teletrabajo, sobre todo en el sector privado, o no. Es que esas son las reacciones que nosotros debemos evitar, Liz. Cuando un empleador tiene que sumarse a la causa, porque es una causa de vida de él y de su familia, mejor buscamos los pretextos para evadir la norma. Pues les voy a decir que no, porque ya el acuerdo ministerial, el Ministerio de Trabajo ha sido muy claro en ese sentido. Están definidos y vamos a hacer los controles, por lo tanto es obligatorio a partir del día lunes la suspensión de jornada pública y privada, a excepción de temas esenciales que no lo podemos paralizar, y eso es lógico y entendible. Y en eso también y vamos a ser estrictos. Señores, llamen al 911 y nosotros haremos las coordinaciones con el Ministerio de Trabajo para las sanciones correspondientes, porque si no lo entendemos por conciencia, lo tenemos que entender por la fuerza. Si
la gente no entendía que el hacer fiestas en domicilios nos puede traer complicaciones como las que ya tenemos, o los empleadores siguen obligando, yo he tenido denuncias inclusive de algunos GATS que están obligando al 100% a trabajar, me parece muy ilógico. Llame al 911 y nosotros haremos las coordinaciones con el Ministerio de Trabajo, pero más que eso, Liz, es un tema de conciencia ciudadana, tenemos que el país unirnos. Estos 28 días nos jugamos mucho, no solamente porque la evaluación quisiera la que nos permita y lo que nos piden los médicos en ese grito desesperado de oxigenar hospitales, sino porque también de esto dependerá que la nueva administración tenga una oxigenación también y a lo mejor no le toque tomar medidas mucho más drásticas. Porque aquí hemos tenido dos temas, Liz. El caso de los médicos, que usted ha visto cuál es la posición, y es entendible, tienen razón. Ellos dicen el Ecuador necesita un confinamiento total. Pero acá tenemos también el tema económico. La dinámica ecuatoriana en su economía sabe cuál es. La informalidad es un alto porcentaje. Estaremos en condiciones de medir estos extremos, por eso lo difícil del COE Nacional y de todo lo que hicimos el fin de semana era buscar ese punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio que es tan complejo, ¿no? Ingeniero, tratemos de establecer precisiones en cosas que parecerían detalles, pero que a la gente le preocupan y causa confusión. Durante el horario del toque de queda, ¿qué pasa con una persona que necesita movilizar a un familiar porque está contagiado de COVID y se agravó su caso estando en casa? Ahora las preguntas son, ¿cómo voy a hacer para poderlo llevar a un hospital si hay un toque de queda donde no me puedo mover, donde no hay movilidad vehicular, ¿no? Por decirlo de alguna manera? Mire, Liz, nosotros hemos dado las indicaciones y la resolución es absolutamente clara. Si usted tiene una emergencia médica, tiene la facilidad de trasladarse, inclusive si tiene una cita médica. Con la cita, ese es por eso no hay salvoconductos, se han eliminado los salvoconductos, porque su documento habilitante es la cita médica, el ticket de avión, si es que no hemos parado, obviamente, los aeropuertos, el ticket de avión, si usted tiene el punto de vacunación, es decir, el registro de la vacunación o pertenece a la fase 1 también. La vacunación no puede paralizarse, al contrario, le vamos a dar todo el apoyo posible. Si usted es parte de la cadena logística productiva, si es parte de una institución de prevención y respuesta, por eso le pedimos, ¿cuáles son sus documentos habilitantes? El RUC, el RICE, la guía de remisión y la credencial. Entonces, cualquier situación que usted obviamente esté debidamente verificada, puede circular, porque la intención es evitar esos viajes innecesarios, que no sea una normalidad. Y dentro de este compromiso, Liz, no significa que el día lunes todos debemos volver como que si el país vuelve a una normalidad. No, las actividades van a estar suspendidas lo mayor posible. Y usted, si no tiene necesidad de salir, no lo haga. Entonces tenemos que trabajar con mucha responsabilidad, porque, vuelvo a repetir, ese oxígeno que estamos dando de lunes a jueves es justamente para que la economía siga caminando, pero la que tiene que seguir caminando, la tiene que paralizarse, por favor, hágalo. Usted decía la resolución es clara, pero no todo el mundo la lee. Entonces comienzan a tener estas inquietudes. Por ejemplo, ayer preguntaban, ¿y qué pasa con los taxis? ¿Van a poder trabajar en el horario de toque de queda, sobre todo los fines de semana? Ahí se generó una confusión. Por un lado se decía que no, después se decía que sí. ¿En qué quedamos? Liz, la resolución está colgada. El día de ayer aclaramos ese tema, porque usted sabe que el transporte está dentro del sector estratégico. Y los sectores estratégicos es importante que funcionen. ¿Por qué? Hay funcionarios de primera línea que no tienen cómo trasladarse, por lo tanto hay que darles esas facilidades. El día de ayer se reguló para que los taxis obviamente cumplan con esta función, que no va a ser otra, porque obviamente en un toque de queda no va a tener usted personas circulando, por eso no es lógico tampoco entender que los taxis van a estar circulando buscando demanda. Pero si un taxi, obviamente en el toque de queda, tiene que trasladar a un médico, a una enfermera, a un miembro del 911, de la policía, del ejército, obviamente lo puede hacer. Entonces está ya en la resolución. Pero ahí volvemos al punto anterior, ingeniero, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en Guayaquil se habilita el sistema de Metrovía. ¿Cuál va a ser el tipo de control? Entonces la persona tiene que presentar su credencial, porque no habrá quien se aproveche y diga simplemente, no, es que yo trabajo en determinado sector, aunque no sea así, nunca falta. Entonces, ¿cuál va a ser el tipo de control para que realmente sepamos que quien se está movilizando es una persona que pertenece a los sectores ya establecidos, que sí van a poder tener la facilidad de transportarse o movilizarse dentro de un horario de toque de queda? La credencial, eso le acredita que usted es una persona de primera línea, pero más que el control, la conciencia, Liz, a veces siempre estamos queriendo evadir lo que está en la norma.
por favor, cumplamos lo que dice la norma, porque, claro, usted pone sistemas estratégicos y todos son del sistema estratégico por tratar de burlar aquello cuando saben que el compromiso de los ecuatorianos es quedarnos en casa, evitar la movilidad. El fin de semana vamos a ser sumamente estrictos, Liz, por eso hemos dicho, la tienda del barrio, el supermercado, no, todo tiene que estar cerrado, porque primero, no va a tener demanda. Pero si usted abre la tiendita en el barrio, pues está motivando a que el vecino de frente, el de la vuelta, el amigo, quieran cruzar a hacer la adquisición de algún y eso nos va a generar movilidad. Entonces lo que nosotros queremos es que por favor son solamente 2 días, no se está generando un toque de queda como era antes, 15, 30 días, donde era lógico que los fines de semana funcionen los centros comerciales y pedir que un miembro de la familia vaya a abastecerse porque eran 30 días, ahora son solamente 2 días, les pedimos comprensión y vuelvo a insistirles. Pero ya comenzó a ver usted de las largas filas en los supermercados desde ayer, en algunos para abastecerse por estos 2 días que no va a abrir ni la tienda del barrio. No tiene sentido aquello. Nosotros, dando cumplimiento inclusive a algunos lineamientos de la Corte Constitucional, se dio casi 72 horas antes del inicio, que recién es hoy a las 20 horas del toque de queda. Por lo tanto, no tiene sentido el que nosotros generemos estas aglomeraciones y lo que queremos es evitar eso. Debemos ser ordenados y planificados y colaboradores. Vuelvo a insistir, Liz, el único enemigo común es el virus y las variantes. Todos estamos de este lado, porque este lado buscamos un objetivo, que es la vida. Así que tenemos que ponernos de este lado. Si en los 28 días, mi querida Liz, el balance no es positivo, no pierde el COE nacional, no pierde los COEs metropolitanos y cantonales, perdemos todos, porque se trata de la vida de los ecuatorianos. Así que les pido ese compromiso y por eso usted hablaba algo que nos alegra mucho, el tema de esta ley orgánica para la gestión de emergencia sanitaria en pandemia. La Corte Constitucional nos dio 3 meses de plazo en la última sentencia, porque yo respondo de los 3 meses y medio que soy presidente del COE, y ha habido un trabajo tan estricto, no lo hemos cumplido en 3 meses, lo hemos dado en 14 días, un trabajo muy planificado en nuestros jurídicos, obviamente de asesoría jurídica de la presidencia, y ayer ya está en manos de la Asamblea, que va a evitar justamente que los nuevos administradores de la pandemia, porque la pandemia no termina el 24 de mayo, no tengan esos vacíos legales y esas complicaciones que tuvimos en el control operativo y sobre todo en el tema de multas en el cobro, no van a tener aquello, porque no podemos estar acudiendo a cada momento a un estado de excepción, porque eso es una excepcionalidad. Así que estamos muy contentos, Liz, porque sé que esta ley que ya está en manos de la Asamblea y el presidente de la Asamblea nos ha dicho que inmediatamente lo pasa al CAL y que posiblemente en 45 días sea ley de la República, estoy seguro que también va a cumplir ese objetivo de salvar vidas porque nos permite llenar todos esos vacíos que lastimosamente tuvimos, centralizar decisiones, mejorar el control operativo, disponer la coordinación entre el COE nacional y los cantonales porque los exhortos usted vio que no funcionaron, poder ingresar a los domicilios cuando se producen estas flagrancias, es decir, inclusive hacer trabajo comunitario, aquellos irresponsables que hacen fiestas clandestinas, pues que sepan ahora y vayan a hacer trabajo comunitario en los hospitales. Yo creo que eso Estuve revisando sí, el texto de la ley que tiene 5 capítulos, ingeniero, y noté algunas cosas, como usted dice, ¿no? Establece responsabilidades, en cuántos días, si se detecta pues alguna situación, habrá que actuar y tener ya un plan, quién asume esa responsabilidad. Por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, todas estas directrices de ya dar libertades en el sentido fuera de un estado de excepción. Pero noté que en gran parte los controles que se van a hacer para el cumplimiento de esas medidas que se proponen dentro de esta ley recaen en policías e intendencias, ¿no? Se nombra mucho, el control estará a cargo de la policía y la intendencia. ¿Qué papel jugarán, por ejemplo, los GATS, las policías metropolitanas? ¿Qué papel podrán jugar las Fuerzas Armadas también? Porque no se los nombra, ¿qué rol pudieran llegar a tener dentro de una emergencia como la que estamos viviendo actualmente, dentro de una pandemia? Bueno, Elisa, a lo mejor usted leyó un extracto, porque esto lo que hace es que en norma ordinaria podamos trabajar cuando se declara una pandemia tal cual lo hacemos en un estado de excepción. Por lo tanto, lo que hacemos es centralizar, sí, la norma, y por eso es que se les da algunas facultades a la Policía Nacional y a las intendencias, porque cuando usted ha hecho los exhortos, usted tiene que esperar 221 voluntades. Entonces, las complicaciones, por ejemplo, que hemos visto ahora, y tenemos que ser absolutamente claros, de aglomeraciones, de comercio autónomo, son competencias de los GATS. Pero, por ejemplo, las intendencias no pueden entrar a los centros comerciales a verificar aforos ni a restaurantes. Hoy se les está dando esa facultad para que lo puedan hacer. Todas las instituciones se complementan a este trabajo, tal como lo venimos haciendo. Hoy hay trabajos complementarios entre GATS, Fuerzas Armadas y Policía. Le da esas competencias, por ejemplo, a la intendencia, que ahora no tiene, pero ahí pudiera haber una duplicidad del trabajo, porque es algo que hoy, por ejemplo, le compete, sí, a los GATS dentro de su colaboración en una pandemia, controlar que se fueron en centros comerciales, en restaurantes.
¿Cómo va a Así ser es, eso? Liz. Porque estamos viéndolo ahora en un decreto de estado de excepción, que si las cosas no quedan tan claras, hay quienes se confunden. Y lo hemos visto en el punto del teletrabajo, por citar solo un ejemplo. No, es que la gente se confunde porque quiere generar esa confusión. Porque el empleador que quiere obligar a su empleado a ir de manera irresponsable a trabajar y arriesgar su vida, pues quiere generar la confusión. Para nosotros está la situación absolutamente clara. Desde el lunes se suspenden aquellas jornadas que no son esenciales y tienen que cumplir. En este caso, cuando usted genera cuando se establece una pandemia, entra usted a una emergencia. Ahí es cuando se asumen estas competencias, obviamente de manera centralizada, porque usted sabe que hay un órgano rector que es el Ministerio de Gobierno y es nacional. Entonces la disposición que usted da en Carchi se cumple en Loja y se cumple en Chimborazo y se cumple en todo lado. Lo que ahí ya no espera usted que tenga 221 voluntades, porque hemos hecho estos análisis en donde los exhortos muchas veces no fueron acatados y actividades que se les ha pedido que se permanezcan todavía cerradas, pues en muchos COEs cantonales se autorizaron y no tenemos la competencia para hacer. Entonces, esto yo creo que es para mejorar y para sumar. Todos tenemos que hacer un equipo, pero es fundamental centralizar. Yo siempre lo he dicho desde el primer día. Cuando usted tiene una crisis sanitaria nacional, no puede generar medidas con 221 voluntades, porque lastimosamente la voluntad de A es diferente a la voluntad de B y así no podemos trabajar en una crisis sanitaria. Así que yo estoy muy, pero muy optimista y muy contento. Creo que esta ley recoge absoluta... ¿Y por qué? Porque esta ley es recoger todo lo que hemos tenido en más de este año con las falencias y acomodarlas y legalizarlas. Las multas, por ejemplo. Si nosotros nos acogemos al 282 del COIP 1 a 3 años, la idea tampoco es por incumplir el toque de queda de llenar cárceles. No teníamos esa facultad de generar, el COE nacional no puede generar multas. El COE hoy en esta ley tiene una institucionalidad mucho más fuerte. Entonces las multas están debidamente establecidas a través de RBUs, trabajo comunitario, que eso es fundamental, y sobre todo el sistema de cobro y las multas que se generen se reinvierten en la pandemia. Eso es fundamental. Eso es importante. Usted, ahí en la ley se menciona una cuenta única, que sería a través del Ministerio de Finanzas. Pero ¿cómo sería la recaudación? ¿A través de los GATS? ¿A través del cobro del impuesto predial? En el momento en que uno tiene que hacer alguno de estos tipos de trámites donde ahí pueda ser cargada esa sanción y de ahí el municipio trasladar ese dinero, esa recaudación a esta cuenta única del Ministerio de Finanzas? ¿Así va a funcionar? Así es. Usted puede hacer el cobro en el predio municipal, en el pago del predio, en la matrícula, en la licencia, en los servicios básicos, inclusive las plataformas las tenemos. Todo en el COE nacional a través de sus instituciones lo teníamos, Liz. Lo que no teníamos es la base legal. Entonces hoy tenemos las plataformas, las modalidades de cobro, inclusive hay instituciones que tienen el poder de coactivas. Y sobre todo esto, vuelvo a insistir, las multas se reinvierten sobre todo al manejo de la pandemia, por ejemplo, a la compra de mascarillas, de insumos para los médicos, y eso es fundamental. Y el trabajo comunitario, yo creo que eso es fundamental. Hacer entender a aquellos irresponsables que están haciendo una fiesta clandestina y vayan a saborear lo que pasa en los hospitales. Entonces, eso es fundamental, generar estas medidas duras. Y la inviolabilidad de domicilio, que eso es fundamental, porque eso fue generado un abuso en una parte de la comunidad, no podemos generalizar, porque gran porcentaje de los ecuatorianos se han cuidado, pero lastimosamente han sufrido las consecuencias de un porcentaje que no lo ha hecho. Entonces, hoy es un compromiso, estoy muy contento con esta ley y sobre todo con la aceptabilidad que tuvo el presidente de la Asamblea de pasarlo inmediatamente al CAL, y le pedimos a la nueva Asamblea Nacional, esto es un proyecto de vida para los ecuatorianos y ojalá se cumplan este plazo de los 45 días y con eso pues nosotros estaríamos ya diciendo misión cumplida. Porque el terreno también hay que dejarle caminado para la nueva administración que viene, porque ellos se van a encontrar con una realidad muy complicada de la crisis y lo importante, Liz, que no van a tener las complicaciones que nosotros las tuvimos que afrontar. Son 45 días, pero ya a esa asamblea le quedan 30, así que pero la nos dejan idea, el me imagino, para ellos la idea será agilitar más aún el trámite de esta ley, ¿no? Termino preguntándole una inquietud que me acaba de llegar. Como yo le decía, hay pequeñas cosas que la gente igual tiene esas dudas. Decían, ¿qué pasa durante los horarios de toque de queda, sobre todo de fin de semana? Gente que están cerrados los parques, están cerradas las canchas, eso ha quedado clarísimo. El poder hacer deportes individuales, salir, trotar, caminar, ¿podrá o no podré? Si me ven en la calle trotando, caminando, ¿puedo tener algún tipo de sanción? ¿Qué pasa ahí? Liz, la idea es que el fin de semana haya una restricción total.
Les pedimos de Que se favor queden en casa. estos días colaboremos por favor. No estamos en una normalidad, Liz, estamos en el momento más sensible de la pandemia, con hospitales colapsados. Por favor, son 2 días, les pedimos, quedémonos en casa. Quedémonos en casa porque la idea es que el fin de semana sea una restricción total, porque el fin de semana ha sido la mayor complicación y por eso hemos sido firmes en el fin de semana. Así que, ecuatorianos, esto es muy importante para nosotros, la medición en 28 días, y todo pasa por la colaboración de ustedes. Les pedimos ese compromiso, por favor. Un año escuchando esa apelación a la corresponsabilidad. Esperemos, ante la situación que estamos viviendo, que el mensaje cale, y ya ha quedado sumamente claro. Habían estos puntitos que despejar. Le agradezco que haya estado con nosotros hoy, ingeniero, porque son esas pequeñas dudas que quedan todavía, que pueden ocasionar que la medida no vaya a surtir el efecto deseado, ¿no? Ante el incumplimiento muchas veces. Así que yo creo que ha quedado claro. Agradecerles nuevamente por haber estado aquí, sobre todo hoy, que a partir de las 8 de la noche comienzan a aplicarse estas restricciones y lo que contempla este cuarto estado de excepción. Que tenga un buen día, ingeniero Zapata. Gracias, Liz. Siempre es un gusto estar con ustedes. Un abrazo.